El viento helado del altiplano boliviano arrastraba consigo más que polvo y arena aquella mañana de marzo de 1956, cuando el antropólogo alemán Heinrich Müller desenterró lo que más tarde describiría como el hallazgo más perturbador de mi carrera académica. En las afueras del pueblo de Sajama, a 400 metros sobre el nivel del mar, los trabajadores que excavaban los cimientos para una nueva escuela rural tropezaron con una estructura subterránea que cambiaría para siempre la percepción que tenían los lugareños sobre la familia más respetada de la región. Müller, quien había llegado a Bolivia en 1954 como parte de una expedición arqueológica financiada por la Universidad de Múnich, se encontraba documentando las costumbres ancestrales de las comunidades aymaras cuando recibió el llamado urgente del alcalde de Sajama, Evaristo Condori. «Doctor Müller», le había dicho Condori con voz temblorosa a través del teléfono de campo, «necesitamos que venga inmediatamente. Hemos encontrado algo que no podemos explicar, algo que nos ha llenado de terror». Las palabras del alcalde resonaron en la mente del antropólogo durante todo el viaje de 6 horas en jeep desde La Paz hasta el pequeño pueblo enclavado en las faldas del nevado Sajama. Lo que Müller encontró al llegar desafió toda lógica antropológica conocida. Bajo los cimientos de lo que iba a ser la escuela primaria Simón Bolívar, los trabajadores habían descubierto una cripta familiar de construcción colonial temprana, datada aproximadamente en 1720. Sin embargo, no era la antigüedad de la estructura lo que había causado tal conmoción entre los habitantes del pueblo, sino el contenido de los nichos funerarios y, más específicamente, los registros genealógicos tallados en piedra que decoraban las paredes de la cripta. Según estos registros, meticulosamente grabados en quechua antiguo y español colonial, la familia Ramírez había establecido su linaje en la región en 1698, cuando Sebastián Ramírez de Aguirre, un encomendero español nacido en Potosí, se había instalado en las tierras altas con el propósito oficial de administrar las minas de plata de la zona. Los registros iniciales no presentaban nada fuera de lo común: matrimonios, nacimientos y defunciones típicos de una familia colonial adinerada. Sin embargo, a medida que Müller profundizaba en su traducción de las inscripciones, comenzó a emerger un patrón que lo inquietó profundamente. Sebastián Ramírez había contraído matrimonio en 1702 con una mujer aymara llamada Cusicita, quien aparecía en los registros como la primera madre del linaje eterno. De esta unión nacieron 7 hijos entre 1703 y 1715, todos varones. Pero lo que perturbó a Müller no fueron estos primeros registros, sino lo que encontró al continuar leyendo las genealogías grabadas en piedra. Según las inscripciones, Sebastián Ramírez había vivido hasta 1796, alcanzando la imposible edad de 124 años. Y durante ese tiempo había engendrado hijos no solo con Cusicita, sino también con sus propias hijas y nietas. Los registros detallaban con precisión matemática una progresión genealógica que desafiaba tanto las leyes naturales como las morales. Sebastián aparecía como padre de 47 descendientes directos a lo largo de 6 generaciones, manteniendo una presencia constante como patriarca reproductor hasta su supuesta muerte en el último año del siglo XVIII. Müller encontró referencias a las ceremonias de renovación, rituales que aparentemente se realizaban cada 7 años,
y que parecían estar relacionados con la longevidad extraordinaria del patriarca. Intrigado y perturbado por estos hallazgos, Müller decidió investigar si existían registros complementarios en los archivos parroquiales de la región. Su búsqueda lo llevó primero a la parroquia de San Pedro de Sajama, donde el padre Celestino Mamani, un sacerdote aymara de 68 años, que había servido en la comunidad durante más de 4 décadas, le proporcionó acceso a los libros parroquiales que databan de 1720. Lo que Müller encontró en estos documentos eclesiásticos corroboró parcialmente las inscripciones de la cripta, pero también añadió nuevas capas de misterio al caso. Los registros parroquiales confirmaban la existencia de la familia Ramírez y documentaban bautismos, matrimonios y defunciones que coincidían con las fechas grabadas en piedra. Sin embargo, había discrepancias significativas. Mientras que las inscripciones en la cripta presentaban a Sebastián como el progenitor constante durante casi un siglo, los registros parroquiales mostraban la muerte de Sebastián Ramírez de Aguirre en 1704 y posteriormente el surgimiento de una sucesión de patriarcas con el mismo nombre, Sebastián Ramírez y Cusicita, muerto en 1756, Sebastián Ramírez y Mamani, muerto en 1778, y así sucesivamente. El padre Mamani, al revisar estos registros junto con Müller, hizo una observación que heló la sangre del antropólogo. «Doctor, mi abuelo me contaba historias sobre los Ramírez. Decía que el patriarca nunca moría realmente, que simplemente tomaba un nuevo cuerpo cuando el anterior se desgastaba». Estas palabras, pronunciadas con la naturalidad de quien repite una creencia ancestral, llevaron a Müller a buscar testimonios adicionales entre los habitantes más ancianos del pueblo. Fue así como conoció a Bartolomé Choque, un hombre de 89 años que aseguraba haber conocido al último Sebastián Ramírez antes de que la familia desapareciera misteriosamente del pueblo en 1902. Choque, cuya memoria permanecía sorprendentemente lúcida a pesar de su edad avanzada, relató a Müller una historia que el antropólogo inicialmente clasificó como folclore local, pero que gradualmente comenzó a considerar desde una perspectiva más siniestra. Según el testimonio de Choque, la familia Ramírez había mantenido durante generaciones una hacienda en las afueras del pueblo, en un terreno que ahora permanecía inexplicablemente árido y donde ningún cultivo prosperaba. El patrón Sebastián, como se refería Choque al patriarca que había conocido en su juventud, era un hombre de estatura mediana, complexión robusta y ojos de un azul tan intenso que parecían guardar la frialdad de los glaciares eternos. Más inquietante aún era la descripción física que hacía Choque del patriarca. Según él, el Sebastián Ramírez que conoció en 1898 era idéntico al que su propio abuelo había descrito conocer en 1850 y al que el abuelo de su abuelo había mencionado en relatos familiares que databan de principios del siglo XIX. La hacienda de los Ramírez, continuó explicando Choque, era conocida en la región por dos características particulares. Primera, su productividad extraordinaria. Mientras que otras tierras de la zona luchaban contra las heladas, la sequía y la altitud, los campos de los Ramírez producían cosechas abundantes año tras año, lo que había convertido a la familia en la más próspera de la región. Segunda, el aislamiento social de sus miembros. A pesar de su riqueza e influencia, los Ramírez
raramente participaban en las festividades del pueblo. Mantenían relaciones comerciales mínimas con otros habitantes y, según varios testimonios que Müller recopiló, nunca envejecían de manera visible. Choque describió también las ceremonias de la luna nueva, rituales que los Ramírez realizaban cada mes en su propiedad y que podían ser escuchados desde el pueblo, a pesar de la distancia de varios kilómetros. Eran cantos que helaban el alma, recordaba el anciano, melodías que no parecían humanas y que hacían que los animales del pueblo se escondieran y temblaran durante toda la noche. Estas ceremonias, según múltiples testimonios recopilados por Müller, siempre coincidían con la desaparición temporal de algunos miembros de la familia, particularmente las mujeres jóvenes, que reaparecían días más tarde visiblemente diferentes, más delgadas, con la mirada perdida y, invariablemente, embarazadas. La investigación de Müller tomó un giro más oscuro cuando decidió examinar los registros de defunciones en la región. Su análisis de los archivos parroquiales y municipales reveló una anomalía estadística perturbadora. Durante los 2 siglos de presencia de la familia Ramírez en Sajama, la mortalidad infantil en el pueblo había sido consistentemente superior al promedio regional, con picos particularmente pronunciados cada 7 años. Además, varios de los niños que habían muerto en estos periodos mostraban, según las descripciones de los registros de defunción, características físicas inusuales que Müller comenzó a asociar con consanguinidad extrema. El antropólogo decidió entonces examinar físicamente la antigua hacienda de los Ramírez, ubicada a 8 kilómetros al sureste del pueblo, en una planicie elevada que ofrecía vistas panorámicas del nevado Sajama. Lo que encontró allí superó sus peores expectativas. Los restos de la construcción principal, aunque en ruinas, revelaban una arquitectura que combinaba elementos coloniales españoles con símbolos precolombinos de significado desconocido. Más perturbador aún, Müller descubrió bajo los escombros de la casa principal un sistema de túneles que conectaba con cámaras subterráneas diseñadas aparentemente para rituales específicos. En la cámara principal de este complejo subterráneo, Müller encontró lo que posteriormente describiría como un altar dedicado a la perpetuación del linaje. La estructura, tallada directamente en la roca madre, estaba decorada con inscripciones en una mezcla de latín, quechua y símbolos que el antropólogo no logró identificar completamente. En el centro del altar había grabada una representación detallada del árbol genealógico de los Ramírez, pero esta versión difería significativamente tanto de las inscripciones encontradas en la cripta del pueblo como de los registros parroquiales. Según este árbol genealógico del altar, Sebastián Ramírez había engendrado 11 generaciones de descendientes sin morir jamás, manteniéndose como el patriarca constante a través de un proceso que las inscripciones denominaban la renovación sagrada. El árbol mostraba cómo cada 7ª generación el patriarca realizaba la gran ceremonia que le permitía transferir su esencia a un nuevo cuerpo, generalmente el de su descendiente masculino más joven. Este proceso, según las inscripciones, había sido realizado exitosamente en 15 ocasiones entre 1698 y 1895. Müller encontró también en esta cámara evidencia física de estos rituales. Restos humanos dispuestos de manera ceremonial
objetos de metal que parecían haber sido utilizados en procedimientos quirúrgicos primitivos, y lo que más lo perturbó, una serie de cráneos de diferentes tamaños que mostraban modificaciones deliberadas. El análisis posterior de estos restos, realizado en colaboración con el forense boliviano Dr. Raúl Centeno, reveló que muchos de los huesos pertenecían a niños y adolescentes y que varios mostraban evidencia de trauma perimortem consistente con sacrificio ritual. La investigación dio un giro dramático cuando Müller decidió rastrear qué había sucedido exactamente con la familia Ramírez en 1902. Los registros municipales de Sajama indicaban que en marzo de ese año, toda la familia había abandonado súbitamente su hacienda, dejando atrás sus posesiones y desapareciendo sin dejar rastro. Sin embargo, testimonios de la época sugerían que esta partida no había sido voluntaria. Según un informe del subprefecto de la provincia, coronel Aniceto Vallivian, fechado el 15 de marzo de 1902, las autoridades habían intervenido la hacienda Ramírez tras recibir denuncias de prácticas contra natura y ofensas a la moral cristiana. El informe, que Müller localizó en los archivos departamentales de La Paz, describía el hallazgo en la propiedad de evidencia de comercio carnal entre parientes directos, mantenimiento de mujeres en condiciones de esclavitud y práctica de rituales paganos que incluían el sacrificio de infantes. Más específicamente, el informe del coronel Vallivian detallaba el rescate de 14 mujeres, todas aparentemente parientes del patriarca Sebastián Ramírez, que habían sido mantenidas en condiciones de concubinato forzoso en las cámaras subterráneas de la hacienda. Estas mujeres, según el documento, mostraban signos de abuso prolongado y varias estaban embarazadas de niños que, dada la estructura genealógica de la familia, necesariamente serían producto de relaciones incestuosas. El informe mencionaba también el hallazgo de los restos de al menos 8 infantes en diferentes estados de descomposición enterrados en el patio trasero de la hacienda. Lo que más inquietó a Müller al leer este documento fue la descripción que hacía el coronel Vallivian del patriarca Sebastián Ramírez. Según el informe oficial, el hombre que fue arrestado en la hacienda en 1902 aparentaba tener entre 35 y 40 años. Mostraba una salud física excepcional y poseía una inteligencia y cultura superiores a lo esperado para un habitante de estas regiones apartadas. Sin embargo, varios de los testigos interrogados durante la investigación afirmaron que este mismo hombre había sido visto en la región durante décadas, manteniendo siempre la misma apariencia juvenil. El destino final de Sebastián Ramírez permanecía documentado de manera confusa en los archivos oficiales. El informe inicial del coronel Vallivian indicaba que el patriarca había sido trasladado a La Paz para enfrentar juicio por sus crímenes. Sin embargo, los registros judiciales de la capital no contenían ninguna referencia a su caso. Más inquietante aún, un segundo informe, fechado apenas una semana después del primero, indicaba que Sebastián Ramírez había fallecido súbitamente durante el traslado debido a complicaciones de salud no especificadas y que su cuerpo había sido enterrado en una ubicación no registrada debido a consideraciones sanitarias. Müller intentó rastrear el destino de las mujeres rescatadas de la hacienda, pero encontró que los registros al respecto eran igualmente problemáticos. Según los documentos oficiales, las 14 mujeres habían sido trasladadas inicialmente a un convento en La Paz para recibir
cuidados médicos y espirituales. Sin embargo, las hermanas carmelitas que administraban el convento en esa época habían registrado la llegada de solo 9 mujeres, y de estas, 5 habían muerto en las semanas siguientes al parto, aparentemente debido a complicaciones relacionadas con consanguinidad extrema en sus hijos. Las 4 mujeres sobrevivientes habían permanecido en el convento hasta 1907, cuando aparentemente habían decidido regresar al altiplano. Sin embargo, ninguna de ellas había vuelto a Sajama. En cambio, según investigaciones posteriores de Müller, parecían haberse establecido en comunidades remotas de la región, siempre usando apellidos diferentes y manteniendo absoluto silencio sobre su pasado. El antropólogo logró localizar a una de estas mujeres, Esperanza Mamani, quien vivía en el pueblo de Curaguara de Carangas, a 150 kilómetros de Sajama. Esperanza Mamani, que tenía 73 años cuando Müller la entrevistó en 1957, había sido una de las mujeres más jóvenes rescatadas de la Hacienda Ramírez. Su testimonio, registrado en una grabación de audio que Müller conservó hasta su muerte, proporcionó detalles escalofriantes sobre la vida dentro del complejo familiar. Según Mamani, ella había sido entregada a la familia a los 12 años por sus propios padres, quienes habían recibido a cambio una suma de dinero considerable y la promesa de que su hija sería elevada a un estatus superior. Mamani describió la hacienda como un mundo completamente aislado del exterior, donde las mujeres vivían en habitaciones subterráneas y solo salían para participar en ceremonias específicas o para realizar labores agrícolas bajo estricta supervisión. El patriarca Sebastián, según su testimonio, mantenía un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida familiar, incluyendo cuándo y con quién cada mujer debía procrear. El patrón decidía todo. Recordaba Mamani con voz temblorosa cuándo debíamos comer, cuándo dormir, cuándo debíamos recibir a los hombres de la familia para dar nuevos hijos al linaje. Más perturbador aún, Mamani describió las ceremonias de renovación que presenció durante sus años en la hacienda. Según su testimonio, estas ceremonias ocurrían aproximadamente cada 7 años e involucraban la participación de toda la familia extendida. Durante estos rituales, que podían durar hasta una semana completa, el patriarca Sebastián se sometía a procedimientos que Mamani no podía describir con precisión, pero que aparentemente involucraban el intercambio de sangre y esencia con el miembro masculino más joven de la familia. Después de cada ceremonia, explicaba Mamani, el patrón se veía diferente, más joven, como si hubiera robado la vida de otro para añadirla a la suya. Y el joven que participaba en la ceremonia, nunca volvíamos a verlo igual. A veces seguía vivo, pero como si fuera otra persona. Otras veces simplemente desaparecía y el patrón decía que había viajado a tierras lejanas. El testimonio de Mamani sugería que el patriarca Sebastián había logrado desarrollar algún tipo de método para prolongar artificialmente su vida, posiblemente combinando conocimientos médicos rudimentarios con rituales que involucraban la transferencia de características vitales de sus descendientes más jóvenes. Esta teoría, aunque aparentemente fantástica, encontraba apoyo en los patrones de mortalidad que Müller había documentado en sus investigaciones genealógicas. Sin embargo, el aspecto más perturbador del testimonio de Mamani
no era la descripción de estos rituales, sino lo que había observado sobre los niños nacidos en la hacienda. Según ella, aproximadamente el 60% de los niños nacían con deformidades evidentes, generalmente relacionadas con problemas neurológicos o malformaciones físicas. Estos niños, explicaba Mamani, eran separados del resto de la familia inmediatamente después del nacimiento y llevados a cámaras especiales en las profundidades del complejo subterráneo. Los niños que nacían diferentes no duraban mucho, recordaba Mamani. El patrón decía que eran ofrendas necesarias para mantener puro el linaje, que su sacrificio permitía que los otros niños nacieran sanos y fuertes. Esta práctica sistemática de infanticidio selectivo explicaba tanto los altos índices de mortalidad infantil en la región como los restos encontrados por Müller en las cámaras subterráneas de la hacienda. Mamani también proporcionó información crucial sobre los últimos días de la familia Ramírez antes de la intervención de las autoridades en 1902. Según ella, el patriarca había comenzado a mostrar signos de deterioro físico acelerado a partir de 1900, aparentemente porque la ceremonia de renovación de 1895 no había sido completamente exitosa. El patrón estaba desesperado, recordaba. Hablaba constantemente de la necesidad de realizar una gran ceremonia final que le permitiera alcanzar la renovación perfecta, la vida eterna verdadera. Esta ceremonia final, según Mamani, iba a involucrar el sacrificio simultáneo de todos los niños menores de 7 años en la hacienda, así como la participación de todas las mujeres en un ritual que ella describía como la unión definitiva del linaje. Sin embargo, los planes del patriarca se vieron interrumpidos cuando una de las mujeres logró escapar de la hacienda y alertar a las autoridades en Sajama sobre lo que estaba ocurriendo. El testimonio de Mamani concluyó con una advertencia que heló la sangre de Müller. Según ella, el patriarca Sebastián había logrado escapar durante la confusión del arresto, y las autoridades habían capturado en su lugar a uno de sus hijos mayores, quien se había hecho pasar por él para permitir su huida. El verdadero patrón nunca fue arrestado, insistía Mamani. Él conocía túneles secretos que conectaban la hacienda con cuevas en las montañas. Se escapó y estoy segura de que todavía anda por ahí buscando una manera de continuar su linaje maldito. Esta revelación llevó a Müller a reexaminar los registros oficiales con una nueva perspectiva. Si Mamani tenía razón, entonces el hombre que había muerto durante el traslado a La Paz en 1902 no era el verdadero patriarca, sino uno de sus hijos, sacrificándose para proteger a su padre. Esta teoría encontraba apoyo en las inconsistencias que Müller había notado en los reportes oficiales, particularmente en las descripciones físicas contradictorias del arrestado y en la rapidez sospechosa de su muerte. Determinado a resolver este misterio, Müller decidió expandir su investigación más allá de Sajama. Durante los siguientes meses de 1957, viajó por todo el altiplano boliviano, buscando evidencia de actividad de la familia Ramírez posterior a 1902. Su búsqueda lo llevó a pueblos remotos en las provincias de Sajama, Carangas y Atahualpa, donde gradualmente comenzó a escuchar rumores inquietantes sobre una familia fantasma que aparecía periódicamente en diferentes comunidades. En el pueblo de Turco, Müller entrevistó a Carmen Choque, una mujer de 45 años
que aseguraba haber visto a miembros de la familia Ramírez en su comunidad durante el invierno de 1923. Según su testimonio, un grupo de aproximadamente 12 personas, incluyendo un patriarca de mediana edad con ojos azules intensos, había permanecido en el pueblo durante 3 meses, estableciéndose en una casa abandonada en las afueras de la comunidad. Durante su estancia, varias mujeres jóvenes del pueblo habían desaparecido misteriosamente, y aquellas que habían regresado mostraban signos evidentes de abuso y trauma. Similar patrón emergió en el pueblo de Curaguara de Carangas, donde Müller documentó reportes de la presencia de la familia Ramírez en 1934, 1941 y 1948. En cada ocasión, según los testimonios recopilados, la familia había llegado durante los meses de invierno, había establecido relaciones comerciales limitadas con los habitantes locales y había desaparecido abruptamente después de varios meses, dejando tras de sí un número inusualmente alto de embarazos y la desaparición de varios niños pequeños. Estos patrones sugerían que la familia Ramírez no había desaparecido realmente en 1902, sino que había adoptado un estilo de vida nómada, moviéndose periódicamente a través del altiplano para evitar la detección de las autoridades mientras continuaba practicando sus rituales reproductivos aberrantes. Más inquietante aún, los testimonios que Müller recopiló sugerían que el patriarca que dirigía a esta familia nómada mantenía las mismas características físicas descritas en reportes del siglo anterior, aparentando siempre una edad de entre 35 y 45 años. La investigación de Müller tomó un giro final y definitivo en octubre de 1957, cuando recibió una carta anónima que había sido dejada en su habitación del Hotel Presidente en La Paz. La carta, escrita en un español arcaico, mezclado con frases en quechua, contenía una invitación a encontrarse con el último heredero del linaje verdadero, en un lugar específico del altiplano. La misiva estaba firmada simplemente con una inicial, S.R. A pesar de las obvias implicaciones de peligro, Müller decidió acudir al encuentro. El lugar designado era una cueva natural, ubicada en las faldas del Nevado Sajama, a aproximadamente 20 kilómetros de la antigua hacienda de los Ramírez. Müller llegó al sitio el 13 de octubre de 1957, acompañado solamente por su asistente de investigación, el estudiante universitario paceño Roberto Guzmán. Lo que encontraron en esa cueva superó todas las expectativas y pesadillas de Müller. En las profundidades de la caverna, iluminada por antorchas que creaban sombras danzantes en las paredes rocosas, aguardaba un hombre de aproximadamente 40 años, complexión robusta y ojos azul intenso que parecían brillar con luz propia en la penumbra. Se presentó simplemente como Sebastián Ramírez y durante las siguientes 3 horas proporcionó a Müller un testimonio que el antropólogo describió posteriormente como la confesión más aterradora que he escuchado en mi vida profesional. Según este hombre, él era efectivamente el patriarca original de la familia Ramírez, mantenido artificialmente joven a través de lo que describía como la ciencia ancestral de la renovación perpetua. Explicó que había aprendido estos conocimientos de chamanes aymaras durante sus primeros años en el altiplano, combinándolos posteriormente con técnicas médicas europeas para desarrollar un método de prolongación de la vida
que involucraba la transferencia sistemática de vitalidad de sus descendientes más jóvenes hacia su propio organismo. He vivido 259 años, afirmó el hombre a Müller, y he engendrado 347 hijos directos a través de 11 generaciones de mi propia sangre. Cada uno de ellos ha contribuido a mantener mi existencia, y a través de mi existencia he preservado un linaje que trasciende las limitaciones mortales de la humanidad común. Su explicación del proceso era técnicamente detallada y médicamente plausible hasta cierto punto, involucrando transfusiones de sangre, trasplantes de órganos primitivos y la absorción de lo que él denominaba esencias vitales a través de rituales específicos. Sin embargo, lo más perturbador de esta confesión no era la descripción de los métodos utilizados para prolongar su vida, sino la justificación filosófica que ofrecía para sus acciones. Según Sebastián Ramírez, su longevidad artificial le había permitido desarrollar una perspectiva superior sobre la naturaleza humana, llevándolo a la conclusión de que la humanidad común estaba destinada a la degeneración y que sólo a través de la purificación genealógica extrema era posible preservar las características superiores de la especie. Las leyes morales de la sociedad común son irrelevantes para aquellos que trascienden la mortalidad, explicó a Müller. El incesto que ustedes consideran abominable es, en realidad, el método más puro de preservar la excelencia genética. El sacrificio de los débiles es necesario para fortalecer a los fuertes. La prolongación de una vida superior justifica el acortamiento de múltiples vidas inferiores. Estas palabras, registradas por Müller en sus notas, revelaban una mente que había racionalizado décadas de horror a través de una filosofía pseudocientífica profundamente perturbadora. El encuentro concluyó con una propuesta que heló la sangre de Müller. Sebastián Ramírez le ofreció la oportunidad de unirse a su familia, de recibir los conocimientos necesarios para lograr la longevidad artificial y de participar en lo que describía como la evolución dirigida de la humanidad hacia su forma superior. A cambio, Müller debería ayudar a la familia a establecerse permanentemente en una nueva ubicación, utilizando su posición académica para proporcionarles credenciales falsas y protección oficial. Müller rechazó la propuesta, pero el patriarca no mostró sorpresa ni enfado. «Usted regresará», le dijo simplemente. «La mortalidad es una enfermedad que todos buscan curar eventualmente. Cuando se canse de envejecer, cuando sienta la proximidad de la muerte, recordará esta conversación y buscará la manera de contactarme». Con estas palabras, Sebastián Ramírez desapareció en las profundidades de la cueva, dejando a Müller y a su asistente solos con el eco de sus propios latidos acelerados. El impacto psicológico de este encuentro en Heinrich Müller fue profundo y duradero. A su regreso a La Paz, el antropólogo comenzó a mostrar signos de lo que sus colegas describieron como deterioro mental acelerado. Desarrolló una obsesión con los temas de mortalidad y longevidad. Abandonó sus otros proyectos de investigación y comenzó a escribir compulsivamente sobre lo que llamaba la evolución dirigida de la humanidad. Sus escritos de este periodo, que fueron descubiertos después de su muerte, revelaban una mente cada vez más influenciada por las ideas que había escuchado en la cueva del Nevado Sajama. Müller regresó a Alemania en 1959, oficialmente para tomar una posición en la Universidad de Múnich,
pero sus colegas notaron inmediatamente cambios dramáticos en su comportamiento y apariencia. Había desarrollado una aversión extrema a la luz solar, prefiriendo trabajar exclusivamente durante las horas nocturnas. Su investigación académica había tomado un giro hacia temas relacionados con genética, eugenesia y lo que él denominaba antropología evolutiva aplicada. Más inquietante aún, había comenzado a establecer correspondencia con individuos involucrados en experimentos médicos controvertidos, particularmente aquellos relacionados con la prolongación artificial de la vida. En 1962, Heinrich Müller desapareció de su oficina en la Universidad de Múnich sin dejar rastro. Sus pertenencias personales fueron encontradas intactas en su apartamento, pero no había nota de despedida ni indicación de sus planes futuros. La investigación policial no reveló evidencia de violencia y gradualmente el caso fue clasificado como desaparición voluntaria. Sin embargo, varios de sus colegas reportaron haber recibido cartas de Müller después de su desaparición, enviadas desde ubicaciones remotas de Sudamérica y conteniendo referencias crípticas a la continuación de la investigación más importante de mi vida. La última comunicación conocida de Heinrich Müller fue una postal enviada desde La Paz, Bolivia, en diciembre de 1962, dirigida a su colega, Dr. Friedrich Weber, en la Universidad de Múnich. La postal mostraba una imagen del Nevado Sajama y contenía solo una línea de texto. He encontrado la respuesta a la pregunta que todos los hombres se hacen en secreto. La mortalidad es opcional. La postal estaba firmada con las iniciales HMR, sugiriendo que Müller había adoptado un nuevo apellido que podría estar relacionado con la familia que había investigado años atrás. Los intentos posteriores de localizar a Heinrich Müller han resultado infructuosos, pero han generado reportes esporádicos de avistamientos en comunidades remotas del altiplano boliviano. En 1978, el antropólogo francés Jacques Dubois reportó haber conocido a un hombre que se identificaba como Heinrich Müller en el pueblo de Coipasa, describiendo a un individuo de aproximadamente 50 años que hablaba alemán con fluidez y mostraba conocimiento detallado sobre antropología académica. Sin embargo, según los registros universitarios, Müller habría tenido 68 años en 1938, sugiriendo que el encuentro había involucrado a otra persona, o que el antropólogo alemán había logrado, de alguna manera, retrasar significativamente su proceso de envejecimiento. Reportes similares han continuado apareciendo esporádicamente a lo largo de las décadas, siempre describiendo encuentros con un hombre de mediana edad que se identifica como Heinrich Müller y que muestra fascinación obsesiva con temas relacionados con longevidad y genética. Estos reportes, aunque no verificables, han alimentado especulaciones sobre la posibilidad de que Müller haya logrado contactar nuevamente con la familia Ramírez y haya accedido a los métodos de prolongación de vida que había documentado durante su investigación original. La historia de la familia Ramírez y su investigador alemán permanece sin resolución definitiva, pero ha dejado un legado perturbador en las comunidades del altiplano boliviano. Los habitantes de Sajama y pueblos circundantes continúan reportando avistamientos ocasionales de individuos que coinciden con las descripciones históricas de miembros de la familia, particularmente durante los meses de invierno, cuando las comunicaciones con el exterior
son más limitadas. Estos reportes, combinados con la persistencia de patrones inusuales de mortalidad y natalidad en la región, sugieren que la influencia de la familia Ramírez no terminó con la intervención de las autoridades en 1902. Más inquietante aún, investigaciones genealógicas recientes han identificado a individuos en comunidades dispersas del altiplano que muestran características genéticas consistentes con descendencia de la familia Ramírez. Estos individuos, cuando son confrontados con esta información, generalmente niegan cualquier conocimiento sobre su herencia familiar. Pero varios han mostrado patrones de comportamiento que recuerdan a los documentados en los testimonios históricos. Aislamiento social extremo, resistencia inusual a enfermedades comunes y longevidad excepcional. La cripta descubierta bajo los cimientos de la escuela en Sajama fue sellada permanentemente por orden de las autoridades departamentales en 1958, oficialmente debido a consideraciones de seguridad estructural. Sin embargo, habitantes locales reportan que durante las noches de luna nueva todavía pueden escucharse sonidos provenientes del subsuelo en esa área, sonidos que describen como cantos en idiomas desconocidos mezclados con lo que parece ser el llanto de niños. Estos reportes han llevado a que el terreno permanezca sin desarrollar y la escuela planificada nunca fue construida. La hacienda original de los Ramírez permanece abandonada, pero no completamente deshabitada. Pastores locales reportan haber visto luces en las ruinas durante ciertas noches del año, particularmente durante los equinoccios y solsticios. Además, el terreno circundante, que había permanecido árido desde 1902, ha comenzado a mostrar signos de recuperación en años recientes, con plantas que crecen en patrones geométricos que no parecen naturales y que recuerdan a los símbolos encontrados en las cámaras subterráneas del complejo. Quizás el aspecto más perturbador de toda esta historia es la realización gradual de que la familia Ramírez puede representar no un caso aislado de aberración histórica, sino un ejemplo documentado de un fenómeno más amplio que continúa manifestándose en la región. Los archivos coloniales de Bolivia contienen referencias a varias familias que mostraron patrones similares de longevidad inusual, endogamia extrema y desapariciones misteriosas, sugiriendo que los conocimientos utilizados por los Ramírez pueden haber tenido un origen más antiguo y una distribución más amplia de lo que inicialmente se había supuesto. La pregunta que permanece sin respuesta es si los métodos desarrollados por la familia Ramírez para la prolongación artificial de la vida eran genuinamente efectivos o simplemente elaboradas ilusiones, mantenidas a través de la manipulación de registros y la sustitución de individuos. La evidencia disponible sugiere elementos de ambas posibilidades. Por un lado, los testimonios y documentos históricos presentan inconsistencias que podrían indicar engaño sistemático. Por otro lado, los patrones genéticos y demográficos observados en la región son difíciles de explicar sin asumir algún tipo de intervención biológica real. Lo que es indiscutible es que la historia de la familia Ramírez continúa ejerciendo una influencia profunda y perturbadora en el altiplano boliviano, más de un siglo después de su aparente desaparición. Ya sea que sus métodos fueran reales o ilusorios,
Su legado permanece vivo en las comunidades que una vez dominaron, manifestándose a través de patrones de comportamiento, creencias culturales y anomalías genéticas que desafían explicaciones convencionales. Para aquellos que han estudiado esta historia en profundidad, queda la inquietante certeza de que algunas preguntas sobre la naturaleza humana y los límites de la mortalidad son mejor dejadas sin respuesta. La familia Ramírez y su linaje prohibido representan un recordatorio perturbador de que la búsqueda humana de la inmortalidad, cuando se persigue sin restricciones morales, puede llevarnos a territorios de horror que trascienden nuestra capacidad de comprensión o aceptación. En las noches frías del altiplano boliviano, cuando el viento lleva ecos de cantos ancestrales y los habitantes de pueblos remotos cierran sus puertas con seguros adicionales, la historia de los Ramírez permanece como un testimonio escalofriante de que algunos secretos familiares son demasiado terribles para ser completamente enterrados y que el precio de desafiar las leyes naturales puede ser mucho más alto de lo que cualquier mente racional está dispuesta a pagar.